Bueno, este tema es muy breve y está puesto solo como enganche entre el esquema general de sistema político que ya vimos y el desarrollo de teorías específicas que estudian ciertos actores o que proponen cierta dinámica dominante como característica del sistema político en general, que es lo que va a venir después. Entonces, ubicando un poco la cosa, seguimos entonces con la unidad de sistema político. Lo de ahora se podría llamar configuración del sistema político según el relacionamiento entre actores. El texto que está desarrollado acá es el de Vallés en la sección que se llama Los actores del proceso. Así que para seguir el temario general con el que andábamos, estuvimos viendo en el primer punto la propuesta de esquema general y abstracto de funcionamiento del sistema político para cualquier caso. En el segundo de los puntos, diversas manifestaciones del poder a través del funcionamiento de ese esquema de sistema político, aquello de cómo el poder puede incidir en términos de influencia en las decisiones o poder de agenda antes de los procesos de decisión o incluso el nivel de percepciones antes de la entrada del tema hacia el procesamiento por el sistema político. Bueno, lo que va a venir después es desarrollar toda una serie de teorías sobre dos cosas que mencionaba recién. Teorías que plantean de qué manera suele funcionar el sistema político, dominado por qué clase de actores o con qué tipo de relación de poder entre ellos, y otras teorías que más bien a lo que van no es a explicar el mundo o a decir cuál es el actor dominante, sino que se enfocan en ciertos tipos de actores y ciertos tipos de articulación entre actores y se dedican a estudiar eso, aunque sea una parte, digamos, parcial del esquema general. Bueno, ¿cómo lo que hay que tratar después? Es todo ese desarrollo de diversas teorías de cómo puede funcionar el sistema político. Quería hacer un enlace entre la propuesta general y lo que va a venir después, repasando muy brevemente un esquemita muy sencillo y hasta simplista que trae el texto de Vallés sobre diversos modos de configuración del sistema político, como se detalla por ahí, tres modelos, lineal, triangular y de red, y el repaso de estos modelitos es simplemente para ir teniendo en cuenta que las teorías que vamos a revisar después van a estar relacionadas a este tipo de cosas, a qué tipo de interacciones se están tratando y a con qué tipo de actores. Lo de Vallés empieza a situar diversas modalidades y lo que vamos a ver después en las distintas teorías es cómo esas teorías corresponden más bien a imaginarse alguna de estas modalidades u otra. Bueno, entonces como primer repaso a distintas modalidades en que el sistema puede funcionar y organizarse, como para desarrollar más después en detalle con las demás teorías, el modelito de Vallés lo que propone es simplemente tres esquemas básicos donde el primero sería un funcionamiento de tipo lineal, donde un actor demanda una cierta cosa, a partir de ahí esa propuesta entra a ser tratada por el sistema, se procesa a través de la cadena de decisiones y de estructura institucional que el sistema tiene y genera una cierta respuesta, un cierto producto. Vallés ejemplifica este modelo lineal pensando en términos de, bueno, procesos donde los grupos de interés plantean un cierto reclamo, los partidos lo toman en su plataforma, en sus propuestas, lo movilizan hacia el Parlamento le da sanción legal, eso pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo lo instrumenta como política pública y ahí entonces llegaste a un cierto producto de política a través de un proceso que fue más o menos lineal de demanda de un cierto actor, respuesta del Estado. El segundo de los modelos, que Valles presenta como modelo triangular, implica otro tipo de cosa, bastante diferente al anterior, porque lo que está suponiendo es un relacionamiento estable entre un grupito concreto de actores principales que domina un cierto campo de política.
Si uno lee Vallés, se queda con la idea de que acá lo que importa es cuántos son, porque tanto insiste en el triangular, ¿m? Y la diferencia entre este modelo y los otros parecería ser, estos son tres, eh, que bueno, leyendo a Vallés a uno le puede quedar la impresión de que lo importante es si son tres o son más. Eh, en sustancia, la diferencia no iría tanto por ahí, sino por cuál es el tipo de relacionamiento que hay entre estos actores. Este tipo de interacción, la verdad, podría lo mismo tener tres actores o tener cuatro actores, pero de lo que se trata en este tipo de escenarios es que estás hablando de, punto uno, un relacionamiento estable entre esos actores. No se trata que una vez uno se movilizó con una demanda para reclamar tal cosa. Hay espacios donde esos actores negocian de manera estable y permanente cómo plantear la política. Y a su vez ese espacio es un ámbito privilegiado para diseñar esa política, por tanto los actores que están ahí influyen muchísimo más que cualquiera de los que esté por fuera. Esto que Valles presenta entonces como relacionamiento triangular, como escenario triangular, implicaría un relacionamiento de pocos actores determinados de manera estable para configurar una política sobre la cual tienen un dominio amplio. Por eso sintetizaba ya los conceptos de negociación estable y cerrada, la idea de triángulo de hierro, que es un término que se desarrolló en la literatura sobre este tipo de modelos aplicado a algunas modalidades específicas y que Vallés retoma acá, ¿no? Diciendo, bueno, el ejemplo de este tipo de interacción serían los triángulos de hierro que se han planteado, existen para algunos campos de política y la idea de triángulo de hierro, el nombre, ya viene dando la idea de que de lo que se está hablando es de actores dominantes que controlan ellos un cierto campo, sustrayendo ese campo de política a la influencia del resto de los actores que están por fuera de ese relacionamiento privilegiado. El texto de Vallés ejemplifica esta estructura triangular con el primero de los ejemplos que se ve ahí, de hecho el que está en el dibujo está sacado directamente del texto de Vallés. Y se plantea, bueno, por ejemplo, uno podría tener para ciertos temas los grupos de interés vinculados a ese tema en particular, las comisiones parlamentarias y por tanto los partidos que están representados en esas comisiones que tratan ese tema y la burocracia relacionada a ese tema en particular. Qué sé yo, si hablaras por ejemplo de política ganadera, los grupos de productores más directamente involucrados en políticas ganaderas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como burocracia relacionada al tema y las comisiones parlamentarias relacionadas a aspectos productivos y económicos. Otro modelo triangular muy clásico que agregaba entonces al que planteaba Vallés son nuestros consejos de salarios, por ejemplo, un tipo de estructura que existe también en todo el mundo, que también tiene estas características triangulares. ¿De qué se trata en los consejos de salarios? Bueno, de estructurar la política salarial del país con una estructura claramente triangular, muy claramente triangular. Ahí tenés cámaras empresariales en diálogo, en negociación con los sindicatos y el Estado terciando en cómo termina de construirse el punto de balance en esa negociación entre esas dos partes. Así que bueno, cualquiera de este tipo de ámbitos respondería a este tipo de configuración. Y por último, y con un esquema aparentemente mucho más caótico y en todo caso más profuso, estarían los modelos de red. Los modelos de red suponen, para empezar, un tipo de escenario, a diferencia del anterior, con muchos más actores. Está suponiendo que hay muchos más actores participando de alguna forma del proceso de construcción de la política. A su vez, el grado de incidencia que esos actores tienen de unos a otros puede ser muy variado. Mientras en el anterior tenés unos pocos actores que efectivamente controlan la política o tienen una incidencia muy fuerte sobre ella, en este caso tenés una variedad de actores donde algunos pueden tener más injerencia, otros pueden tener una influencia mucho más leve,
pero de alguna forma son parte del tema porque la interacción está abierta a ellos. Y esa es la otra diferencia respecto al modelo anterior. Mientras en el modelo anterior tenés espacios determinados donde se trata un asunto y esos espacios determinados definen quién puede participar, acá no está tan definido quién puede participar. Y hay una serie de conexiones más activas, menos activas, pero relativamente estables, aunque muchas veces sean informales y no en un espacio predefinido, eh, que están activas sobre el tema. Así que bueno, las redes tendrían todas esas características que ahora mencionaba y que están sintetizadas por allí en cuanto a negociación estable, estable en el sentido de que, bueno, no se trata de una interacción puntual como veíamos en el modelo lineal, sino cierta rutina de intercambio entre los actores, un escenario abierto a la participación y destacaba por ahí lo de multirracionalidad como producto de este tipo de escenarios en cuanto a que cuanto más actores tenéis participando, mmm, puede venirte de más lugares distintos las razones, los motivos y los instrumentos con los que construís una política. Entonces, bueno, cuantos más actores sume, más probable es que la política no siga una sola lógica clara y homogénea, sino que lo que tengas como resultado en la política sea la suma de pedacitos, de instrumentos, de lógica de acción que le fueron imponiendo distintos actores. De ahí la idea de multirracionalidad. La política, cuando sale de sistemas configurados de esta manera, puede tener características más de sumatoria de lógicas, a veces una especie de Frankenstein con distintas razones, distintos motivos y distintas maneras de ver las cosas que hay mezcladas en la forma en que sale la política y no una única línea clara y consolidada, como podría ser, por ejemplo, y quizás el caso de algunos procesos lineales, ¿no? Si uno podría imaginarse un proceso lineal en términos de un actor presenta una iniciativa, si esa iniciativa es de recibo para el sistema político, se procesa, se aprueba, en estos casos donde la interacción es mucho más compleja, la racionalidad final también va a ser más compleja de construir y más heterogénea. Bueno, esta primera aproximación con Bayes, como decía, es solamente un primer pantallazo a distintos modos en que puede funcionar el sistema, a distintas formas que puede adoptar aquel mapa de poder que veíamos indicado en el esquema de Leftwich. Y la idea en, las, eh, en los siguientes tramos temáticos es ir repasando una por una las distintas teorías que se han planteado, profundizando un poquito en cada una de ellas y viendo cómo cada una de esas teorías puede estar más o menos asociada a este tipo de escenarios que Bayes aproximaba.